Saldremos de esto. Capítulo 5. 2 se convierte en 3. Aunque no quedaba mucho de defensa contra las artes oscuras, Harry volvió a sentarse con los Slytherin, y aunque el rostro de Malfoy palideció aún más y entrecerró los ojos al mirar a Daphne, no intentó hablar, aunque todos los té verdes sabían que planeaba estallar más tarde. Siempre era así. Esperaba hasta estar a salvo en la sala común, donde sabía que contaba con el apoyo de la mayoría de los Slytherin y del jefe de casa, y entonces pedía un castigo. El año pasado habían sido Crabbe y Goyle por atreverse a dejar que la sangre sucia Granger se acercara lo suficiente como para ensuciarle la túnica. Todos habían visto la huella roja de la mano en su rostro, y él había culpado de todo el episodio a Potter y al hecho de que sus dos amigos no pudieron defenderse de una sangre sucia. «Oye, Harry, ¿puedo hablar contigo?». La tímida voz de Neville sonó mientras el grupo de estudiantes caminaba hacia el gran comedor para almorzar. Su clase ya había huido del aura aterradora del exauror. En esta clase habían visto los efectos del imperio a largo plazo y Moody les estaba haciendo escribir un ensayo de 33 centímetros sobre cómo recuperarse. Daphne también se detuvo al instante, de pie junto a Harry, mientras observaban al único Gryffindor que al menos había intentado hacerse oír. Neville los miró a ambos con algo de miedo, pero también con determinación, y Harry recordó al mismo chico que estaba frente a ellos en primer año. Miró a Daphne, quien asintió animándolo y sintió algo de confianza en sí mismo. «Supongo que, siempre y cuando no intentes convencerme de que las serpientes me van a volver oscuro», dijo, queriendo aclarar ese asunto antes que nada. «Oh, no, es que, bueno, no he podido encontrarte, para ser sincero. Solo quería decirte que te creo, siempre lo he hecho y se lo he dicho al resto de los Gryffindors, pero quería asegurarme de que lo supieras. Sé que nunca hemos sido mejores amigos, pero eres mi amigo y si puedo ayudarte en algo...». «Aquí estoy». «Lo siento, debería haberme esforzado más». Salió en un torrente largo, como si se hubiera estado conteniendo, y ahora que podía, las palabras se le atropellaron. Harry se quedó sin palabras. Aunque él y Neville siempre habían sido amigos, le sorprendió un poco la forma tranquila pero firme en que lo había dicho. Neville había empezado a apartar la mirada, con el rostro en blanco, cuando Harry se dio cuenta y sintió que podía hablar de nuevo. «Espera, Neville, lo siento, pero me tomaste totalmente por sorpresa. O sea, ¿de dónde viene eso? Lo intenté en la sala común, pero nadie me escuchaba. Cuando empezaron a gritarte, me apartaron a un lado cuando intentaba alcanzarte. He intentado encontrarte, pero siempre desapareces en cuanto intento algo. No has estado comiendo en el gran comedor y, para ser sincero, no he estado seguro de si querrías hablar conmigo. Perdón por no haberme esforzado más. Nev, esto significa mucho para mí. Olvídate de las disculpas, lamento desaparecer. He estado evitando los comentarios más duros y las críticas de mis generosos compañeros de clase y he estado usando los pasadizos secretos y atajos para moverme. Gracias por decírmelo, y supongo que te debo un agradecimiento por asegurarte de que no me echaran de la torre aquella primera noche. Escuché a Ron, Seamus y Dean hablar de ello y cómo les dijiste cuánto podía pasar, te lo agradezco». Neville se encogió de hombros modestamente. «Harías lo mismo por mí. Supe que algo andaba mal en cuanto salió tu nombre. Solo un idiota podría haber visto cuánto deseabas estar allí». Harry miró a Daphne y ella le dio otra pequeña sonrisa e hizo un gesto hacia el otro chico con la cabeza de manera microscópica. «Daphne y yo íbamos a almorzar y luego a la biblioteca para pensar cómo mantenerme con vida. ¿Te gustaría unirte?». La cara de Neville se iluminó con una amplia sonrisa. «Dirige el camino, compañero». Se marcharon, pero Neville se quedó totalmente desconcertado cuando, en lugar de dirigirse al gran comedor, se detuvieron frente a un retrato de fruta. Le hicieron cosquillas a la pera y, riéndose de su expresión de asombro, lo vieron a través de la puerta y escaleras abajo hasta la cocina de Hogwarts. Era exactamente como solía ser a la hora del almuerzo. Los elfos correteaban de un lado a otro, chasqueando los dedos al azar ante enormes platos de comida repletos de sándwiches de jamón y queso, pasteles de pollo, guisos contundentes, patatas hervidas y chuletas de cerdo, por nombrar solo algunos. Los fogones estaban llenos de relucientes sartenes de cobre y, aunque hacía calor, el aire no era sofocante. Neville apenas lograba cerrar la boca ante la actividad que se desarrollaba cuando sus ojos casi se le salieron de las órbitas al ver una pequeña figura que se abalanzó sobre Harry. «Maestro Harry Potter, señor, está visitando a Dobby otra vez».
Sus grandes ojos, como pelotas de tenis, la miraban con lágrimas en los ojos, y su amplia sonrisa hizo que Daphne soltara una risita. Ari le había contado sobre el desastre de Dobby el año pasado, pero ver la alegría de los pequeños elfos en persona fue algo extraordinario. Dobby, ¿cuántas veces tengo que decírtelo? Soy solo Harry. Y sí, lo soy. ¿Cómo has estado? El gran Harry solo quiere saber cómo estoy. Dobby apretó a Harry con más fuerza y aulló con fuerza. Dobby, ¿podemos almorzar y sentarnos? No puedo arriesgarme a entrar en el gran comedor. En cuestión de segundos, los cuatro, Harry había convencido a Dobby para sentarse y charlar un rato, estaban sentados y una mesa cómoda en la esquina, lejos del bullicio, con sándwiches de tocino, verduras mixtas, pasta, además de eclairs y postres dispuestos frente a ellos. Dobby, ella es Daphne Greengrass, la reina de hielo residente, Slytherin de corazón y una de las personas más increíbles que conozco. Y él es Neville Longbottom, Gryffindor, herbolario en prácticas y un tipo muy majo. Neville, él es Dobby, elfo doméstico libre y mi amigo. ¿Cómo está, señor Dobby? Dijo Pane formalmente y la pequeña criatura se sonrojó hasta la punta de las orejas y sacudió la cabeza violentamente. Oh, no, señorita Daffy, solo es Dobby. Harry, no soy tan bueno en eso. Es un placer conocerte, Dobby. Los ojos de Dobby, que se llenaron de lágrimas ante el comentario de Harry, se abrieron cómicamente ante los de Neville. Oh, dos grandes magos y brujas disfrutan de la compañía de Dobby. Dobby tiene mucha suerte, pero debe volver al trabajo. Dobby se escabulló y pronto se perdió en el caos general, que era las cocinas de Hogwarts. Caray, Harry. Prácticamente te adora. No tienes ni idea, Neville. Harry lo rescató de sus antiguos dueños y se ganó su lealtad y amor eternos, dijo Daphne, pestañeando burlonamente hacia Harry. Oh, cállate. Hice lo que cualquier ser normal haría cuando vi que alguien salía lastimado. Pero no cualquiera hizo algo, tú sí. Ante sus últimas palabras, Daphne le agarró la mano, lo que provocó que Harry se estremeciera levemente, aunque el rubio la ignoró y se la apretó antes de seguir comiendo como si lo que había hecho fuera perfectamente normal. La expresión de sorpresa de Neville indicaba lo contrario, y Harry sintió que una carcajada le subía por la garganta ante la confusión en los ojos del otro chico. No quiero ser entrometida, pero ¿cuánto tiempo llevan siendo amigos? La forma honesta y curiosa en que preguntó fue un bienvenido respiro a la forma normalmente ansiosa y dulce en que la mayoría de los miembros de su casa hablaban cuando querían un chisme jugoso. Ella respondió con una breve mirada a Harry, pensando que no había razón para ocultarlo. En realidad, nos conocemos desde hace 2 años. El año pasado, mi hermana se vio involucrada en un incidente del que Harry se hizo cargo. Desde entonces, solemos hablar. Con todo esto, decidí que él me necesitaba más que yo pasar desapercibida. ¿Qué quieres decir? Bueno, la casa Slytherin no es precisamente la más abierta de todas. Pensamos que sería mejor mantener nuestra amistad en secreto, pero dado todo lo que ha pasado, bueno, decidí que podía sufrir un poco. Harry continuó. Daphne ha sido una buena amiga para mí, Neville. Siempre ha sido honesta y me ha ayudado más este último año que Ron o Hermione. Si tienes algo contra ella o su casa, deberías irte. La expresión cuidadosamente neutral del chico de ojos verdes le indicó a Neville que estaba más dolido de lo que aparentaba, y también consolidó su decisión de confiar en el Slytherin. Oh, no, no es eso en absoluto. No me importa que sea Slytherin, nunca me ha hecho nada personal. Creo que viniste al baile de Navidad de mi abuela hace 4 años. Así es, por lo que recuerdo las decoraciones de tu abuela eran espectaculares. La conversación continuó mientras salían de las cocinas y se dirigían a la biblioteca. Extraño la Navidad, cuando lo importante era cuántos adornos podías ponerle al árbol. Ahora mi padre intenta involucrarme más en la política. Sé lo que quieres decir. Mi abuela me envía cartas semanales sobre mis cuentas y lo que dice el Wizengamot. No entiendo ni la mitad, y la otra mitad son solo un montón de hechizos sofisticados con la mitad del resultado. ¿Qué significa eso? Preguntó Harry. Básicamente, se sientan y discuten, pero nadie hace nada. Daphne le tradujo. Para entonces ya habían entrado en la biblioteca y estaban sentados en el mismo escritorio que antes. Bueno, ¿qué era todo eso de mantenerte con vida? Preguntó Neville sonriendo. Harry y Daphne intercambiaron una mirada antes de que sus rostros se pusieran serios y Harry lanzó una protección de privacidad y varias otras que Neville no reconoció. Neville, ¿qué sabes sobre los dragones?
Durante la siguiente hora, y después de que Neville se recuperara de su sorpresa, Daphne y Harry le contaron a Neville todo lo que habían aprendido sobre la primera prueba y las diferentes maneras de solucionarla. Luego continuaron investigando. ¿Sabes? Creo que sería buena idea pedir la opinión de un profesional, dijo Daphne, dándose un golpecito pensativo con la pluma en la barbilla. ¿Opinión profesional sobre dragones? Digo, ¿no basta con tener a Hagrid? Preguntó Harry sin entender nada, y Neville soltó una risita mientras Daphne ponía los ojos en blanco dramáticamente. Harry, voy a decir esto con la mayor delicadeza posible porque sé que Hagrid es tu amigo. No es un buen profesor. Levantó una mano mientras Harry se preparaba para soltar una larga diatriba. Déjame explicarte. Sabe muchísimo sobre diferentes tipos de criaturas, pero no sabe cómo transmitir ese conocimiento de forma adecuada y práctica. Por ejemplo, el incidente del año pasado con Malfoy. Fue un idiota, ignoró por completo las palabras del profesor e hizo todo lo contrario, sí. Pero había 30 hipogrifos en ese prado, ninguno de nosotros había estado en contacto con el animal antes y solo había un profesor. Ni siquiera nos enseñó a entenderlos, aparte de no insultar y hacer reverencias. Esa no es una lección planeada, Harry. Era una buena idea darnos algo increíble para estudiar, pero no era una lección. Y luego el libro que nos da, puede morder. Ninguno sabía cómo abrirlo, ¿por qué no nos hizo leer Animales Fantásticos, que es una gran fuente de conocimiento? ¿Entiendes lo que digo? Harry se quedó en silencio por un minuto mientras miraba fijamente la mesa y mientras Neville miraba preocupado entre los dos, Daphne comenzó a leer pacientemente sus notas mientras dejaba que el Gryffindor lo resolviera por sí mismo. Tienes razón. Sabe muchísimo y es un buen amigo, pero como profesor, bueno, no es el mejor. Lo entiendo, dijo Harry mirando a Daphne, quien asintió con alegría. Sin embargo, sigo pensando que deberíamos hablar con él. Sabe muchísimo y sin duda puede aportar una perspectiva diferente sobre las madres dragonas a lo que dicen estos libros. ¿Cómo qué? Preguntó Neville sorprendido mientras revisaba los libros, pensando que contenían muchos detalles. Como el hecho de que no son demonios que escupen fuego y disfrutan asando gente. Fue la seca respuesta que recibió. Hagrid nunca admitirá que un dragón pretende ser peligroso. Ha estudiado su comportamiento, sabe a qué reaccionan mejor los dragones y creo que sería una tontería por nuestra parte ignorar su experiencia. Además, esto no es tarea escolar, así que en realidad solo estará charlando. Miró a Daphne en busca de confirmación y se sorprendió al ver que lo miraba con una expresión suave. ¿Qué? Preguntó, repentinamente cohibido. Daphne meneó la cabeza con una sonrisa. Me sorprende verte pensar con tanto detalle. Él puso los ojos en blanco ante su sonrisa y Neville se sorprendió una vez más por la estrecha amistad que tenían los dos, solo había visto a Harry actuar así con Ron y Hermione e incluso entonces era raro. De acuerdo, ve a hablar con Hagrid, pero sigo pensando que necesitamos una opinión profesional. ¿Qué tal si enviamos una carta a algunos de los dragones de reserva pidiéndoles consejo? ¡Qué maravilla! ¿Y cómo irá esa carta? Estimado señor / señora, tengo que luchar contra un dragón en este tonto torneo en el que estoy participando. ¿Alguna idea de cómo evitar que me conviertan en un kebab? Estaba pensando en algo un poco más refinado, pero sí básicamente. Harry, el hermano de Ron, Charlie, ¿no trabaja con dragones? Creo recordar que los gemelos lo mencionaron. ¿No podrías escribirle una carta? Es uno de los que están aquí, y aunque no creo que le importe, con la forma en que me han tratado los demás Weasley hasta ahora, no quiero causar problemas. Harry, ¿crees que, lo sabes? Que los demás lo sepan. Sí, lo sé. Cuando nos dejaron, dijeron algo sobre vernos pronto. Ahora que están aquí, es imposible que no lo sepan, dijo Harry, mirando fijamente el libro de texto que tenía delante. Daphne le dio un empujoncito en el brazo con el suyo antes de empezar a redactar una carta para enviar a las reservas y Neville, que parecía enojado en nombre de Harry, suspiró y negó con la cabeza y luego comenzó a buscar más libros. Cuando sonó la campana para el quinto periodo, Neville y Daphne fueron a transformaciones y Harry decidió ir a visitar a Hagrid, quien sabía que estaría libre. Mientras caminaba hacia la cabaña, vio el enorme huerto de calabazas y sonrió al recordar cómo se llevó a Buckbeak y vio a Sirius volar libre. Tal vez Daphne podría encontrar la manera de conseguir un juicio. Tocó la gran puerta y retrocedió ante los gritos que le pedían a Fan que regresara, antes de que la puerta se abriera y asomara el rostro peludo de Hagrid. Ah, Harry, me preguntaba cuándo bajarías. Pasa, ¿cómo has estado?
Ante el entusiasta recibimiento, Harry sintió que todos sus miedos y dudas se disipaban. No había visto al profesor de cómic la semana pasada y le preocupaba un poco cómo lo trataría. Enseguida, los dos se acomodaron con una taza gigante de té y unos pastelitos de roca frente a la chimenea, mientras Fan babeaba sobre la túnica de Harry mientras le rascaba la barbilla al perro de caza. Quiero decir, obviamente eres inocente. Sé que no serías tan tonto como para participar en el torneo. Tu padre quizá, pero tú no. Y me he asegurado de decírselo a los alumnos cuando los oigo charlando en mi clase. Y no te preocupes por quien te haya puesto, Dumbledore lo descubrirá. Gracias a Hagrid, y lamento no haber bajado antes, simplemente no estaba seguro, ya sabes, con cómo han estado actuando los demás. Sí, lo sé, muchacho. No puedo decir que no me sorprenda. Pensé que Ron y Hermione, especialmente Hermione, lo sabrían mejor. Pero hay gente que te cree. Sí, Daphne Greengrass, por ejemplo, y Neville se me acercaron esta mañana. Ah, bien. Longbottom es un buen chico, sin duda un Gryffindor. Greengrass, ¿eh? ¿Una chica de Slytherin? Siempre me ha tratado con respeto. Parece que tienes un cerebro que te ayuda con este torneo. Sí, y eso es precisamente de lo que quería hablarte. Harry, ya sabes que no puedo decir nada sobre los asuntos de Hogwarts, dijo Hagrid, recostándose con los brazos cruzados severamente. Bueno, no tanto. Verás, ya descubrí la primera tarea y solo quería más información sobre los dragones, pero no sobre la tarea. Hagrid se iluminó como un árbol de Navidad y se sumergió con entusiasmo en su obsesión favorita. Habló de cómo hacerlos sentir cómodos, de cómo respondían a las amenazas, de cómo protegían a sus crías, así como de su fuerza y habilidades. Harry lo absorbió con entusiasmo, deleitándose con la forma en que los ojos de sus amigos se iluminaban al ahondar en un conocimiento que ningún libro podría ofrecer. Los crestados noruegos son maravillosos, como los colacuerno, pero con colores diferentes y colmillos venenosos. Son brillantes. Y lo más inusual es que suelen alimentarse de criaturas acuáticas, lo que les da más tranquilidad una vez que tienen comida. ¿Eso funciona con la mayoría de los dragones? ¿Darles comida? Bueno, los salvajes no, probablemente también se coman a los humanos, dijo Hagrid, mirando a lo lejos con una expresión pensativa que hizo que Harry intentara disimular una sonrisa. Entonces, hipotéticamente, si lograra alimentar al dragón, ¿no me considerarían una amenaza? Si están acostumbrados a los humanos. Es posible, la mayoría de los dragones son de reservas. Si los hubieran cuidado y alimentado bien, no te verían con tanta desconfianza, ya que no han tenido malas experiencias. Como las personas en ese sentido. Harry guardó ese pensamiento para pensarlo más tarde. Bueno, ¿cuál es tu favorito? El Ridgeback noruego tiene un lugar especial en mi corazón, respondió con un guiño. Pero todos son maravillosos, especialmente el diente de víbora peruano. Les gusta la carne humana, pero el hocico corto es especialmente rápido y el Ironbelly es el más grande. Harry escuchó satisfecho, sorbiendo su té, mientras el guardián de las llaves empezaba a discutir consigo mismo sobre su dragón favorito. Investigación del día. Lista. Capítulo 6. Primera tarea. Los siguientes días transcurrieron en un torbellino de investigación, estudio y práctica de hechizos. Fue un día intenso y pesado, y Harry ansiaba que terminara. Había sido el recuerdo principal desde que encontró a los dragones, y ahora quería terminar la primera prueba. Fue después de reunirse con Neville y Daphne para cenar que recordó hablar con Daphne sobre Sirius. Él le había pedido que lo acompañara a dar un paseo al atardecer, aunque ella se quejó un poco. Harry estaba feliz de verla esperándolo en las puertas de entrada después de su última clase del día. ¿Escena retrospectiva querías hablar o caminar? Preguntó Daphne mientras emprendían un paseo alrededor del lago. Tengo algo que contarte. Solo necesito ordenar mis pensamientos. Daphne esperó pacientemente, dejándolo ordenar sus pensamientos. Parecía agitado, y la forma en que sus manos se retorcían la preocupó un poco. Colocó una mano sobre la de él y las dejó caer a los costados mientras caminaban. Dap, sabes que confío en ti. Sí, bueno, la cosa es, Dap, que lo que voy a decirte tienes que jurar no contárselo a nadie. A nadie, no puedo permitir que pase nada, necesito saber que no dirás ni harás nada. Harry, te aseguro que jamás revelaría ninguno de tus secretos. Incluso puedo hacer un juramento si quieres. Mirando los brillantes ojos azules que no revelaban nada más que sinceridad, Harry decidió confiar una vez más.
No, está bien. ¿Qué sabes de Sirius Black? Daphne frunció el ceño y se tomó un momento para considerar su respuesta sabiendo que no era tan directa y simple como es un asesino en masa. Sé que estuvo en Hogwarts con tus padres. Sé que la noche de Halloween Peter Pettigrew lo persiguió por lo sucedido, y Black lo mató a él y a otros 13 muggles. Fue a Azkaban y permaneció allí 12 años hasta que logró escapar y vino a Hogwarts para, bueno, matarte, pero huyó y nadie ha sabido nada desde entonces. Arya sintió lentamente y pensó en sus palabras antes de hablar. Sirius Black es mi padrino. Él y mi padre eran mejores amigos. Incluso fue el padrino de su boda. Cuando mis padres se escondieron, lo nombraron guardián del secreto, pero pensó que era una opción demasiado obvia, así que lo cambiaron por Peter Pettigrew, otro amigo suyo. Cuando Voldemort vino a por mi familia, fue porque fue Pettigrew quien los traicionó. Fue Pettigrew quien le reveló el secreto y luego huyó cuando Sirius se dio cuenta de lo sucedido, y Pettigrew quien mató a todos esos muggles. Hizo una pausa para asimilarlo y vio cómo ella repasaba sus palabras. Harry, ¿cómo lo sabes? ¿Estás seguro? Preguntó con un tono teñido de incredulidad y horror. Sí, el resto es un poco confuso. Por favor, cuéntamelo todo, quizás te ayude, me animó. El año pasado escapó de Azkaban no porque quisiera matarme, sino porque intentaba protegerme de Pettigrew. Verás, Pettigrew era un animago, y Sirius se dio cuenta de que estaba en Hogwarts y griega. ¿Cómo se dio cuenta de que Pettigrew estaba allí? Suena raro decirlo. Pero Pettigrew era una rata a la que le faltaba un dedo, ya que ese era el trozo que se cortó antes de desaparecer en las alcantarillas. Y bueno, encontró refugio con los Weasley. ¿Los Weasley? ¿Quieres decir que Scabbers era realmente? Sí. Eso es simplemente increíble, Harry. Tú me crees, ¿verdad? Preguntó preocupado mientras veía a su compañera de caminata morderse los labios al acelerar el paso. ¿Qué? Ah, sí que lo sé. Por increíble que parezca. Supongo que estás a punto de decirme cómo sabes todo esto. Harry sonrió ante la plena confianza que ella depositó en él y continuó con la historia. Sirius escapó de Azkaban y vino a buscarme a Privet Drive. Claro que no lo reconocí, pero quería ver cómo estaba. Daphne rió, pero también sintió un fuerte dolor al ver la cara de perplejidad de su amigo al decir eso. En fin, luego viajó a Hogwarts para esperar allí. Intentó entrar, pero obviamente las barreras lo restringieron hasta Halloween, que fue cuando lo encontraron sobre la cama de los Weasley. Estaba intentando atrapar a la rata. Estuvo tan cerca. Lo sé. Si Ron no se hubiera despertado, lo habría atrapado. El chico moreno respiró hondo al sentir que se enfurecía antes de continuar con su historia. Pero no lo hizo, y eso no importa, es cosa del pasado. La siguiente oportunidad que tuvimos fue la noche de la ejecución de Buckbeak. Ron, Hermione y yo habíamos bajado para estar con Hagrid y, mientras volvíamos, Scabbers logró escapar de su agarre. Mientras corríamos tras él, un enorme perro negro salió disparado de entre los arbustos, agarró a Ron, quien había atrapado a Scabbers y lo arrastró hacia el sauce boxeador. Lo atrajo hacia una abertura en el árbol, más tarde descubrimos que había un nudo en el árbol que, al presionarlo, lo congelaba. Lo seguimos y nos condujo por un túnel. Terminamos en un edificio espeluznante. ¿Dónde? ¿Qué edificio? Bueno, en realidad es la Casa de los Gritos. ¿Pero está embrujado? Nadie ha estado ahí nunca, dijo Daphne sorprendida. Aunque la historia le parecía prácticamente imposible, nunca pensó que tomaría ese ángulo. No lo es. Verás, la cabaña, el túnel y el sauce boxeador se construyeron y plantaron el mismo año que Remus Lupin asistió. Pudo ver cómo todo giraba y la confusión desapareció rápidamente de su rostro. ¿Quién es un hombre lobo y para quien proporcionó una escapada segura durante la luna llena y los sonidos que hacía eran en realidad él, no fantasmas? Exactamente, de todas formas, subimos las escaleras donde Black se reveló y nos contó la historia de esa noche. Entonces llegó el profesor Lupin y se puso del lado de Black, con quien era amigo en la escuela. Remus dijo que lanzaría un hechizo que obligaría a Pettigrew a regresar. Entonces llegó Snape, ¿cómo te encontraron? Preguntó Daphne con recelo, deteniéndose de golpe y obligándolo a detenerse de golpe, tomándolo de la mano. Bueno, ¿puedo explicarlo al final? Daphne lo miró entrecerrando los ojos, pero asintió y continuó caminando. Así que, sí, Snape llegó, pero no nos creyó. Al final usamos un encantamiento desarmador,
Pero todos lo usamos y lo potenciamos demasiado, así que lo dejó inconsciente. Entonces Pettigrew volvió a su forma normal y confirmó la historia de Sirius. Al final nos fuimos, pero Remus se estaba transformando en hombre lobo. Perdimos a Colagusano mientras Sirius se transformaba en animago para protegernos. Finalmente, fuimos dominados por dementores que habían entrado en el colegio. Intenté repelerlos. ¿Qué hiciste? Bueno, había estado aprendiendo el encantamiento Patronus con Remus y pensé que tal vez podría hacerlo. Conseguí algunos, pero al final recuerdo haberme despertado en la enfermería. Fudge vino con Snape y parecían convencidos de que estábamos confundidos y de que Sirius era culpable, etc. Esa noche nos escapamos y usamos a Buckbeak para escapar. ¿Te escapaste? Pensé que la ejecución de Buckbeak era esa tarde. Al ver la mirada culpable de Harry, se le revolvió el estómago. Harry, ¿qué hiciste? ¿Recuerdas el año pasado cuando te dije que Hermione se comportaba de forma extraña? Aparecía en clases y no recordaba otras. Pero no se perdía ninguna. Daphne frunció el ceño mientras intentaba recordar el último año. Sí, dijiste que parecía que estaba en dos lugares a la vez. Resulta que ella realmente lo estaba logrando. Daphne se detuvo por segunda vez y Harry sintió una vez más que su brazo se sacudía hacia atrás mientras esperaba pacientemente y la observaba mientras ella lo resolvía. Maldita sea, brillante, fue su único pensamiento. ¿Le dieron un giratiempo a una niña de 13 años? Preguntó con incredulidad. Sí, al parecer había demostrado su valía. Así que regresamos y salvamos a Buckbeak y a Sirius, y, bueno, ahí se acabó todo. Completaron la vuelta del lago y lo rodearon nuevamente antes de que Daphne recuperara la voz. Así que el asesino en masa es inocente y viceversa, increíble, y claro, Fudge jamás te escucharía. Dañaría la reputación del ministerio. Y a Snape le encantaría la fama que le dio capturar a Black. Pero tú lo salvaste y por eso huyó. Sí, lo último que supe fue que estaba en un lugar seguro y recibiendo ayuda. Está bien, aunque me alegro mucho de que me lo hayas dicho. ¿Por qué lo has hecho? Puede que le haya dicho algo a la prensa sobre no ser campeona de Gryffindor ni de Hogwarts y, en cambio, representar a Potter y a Black. Harry la observó mientras asentía y le apretaba la mano para tranquilizarlo. No te preocupes, pensaremos en algo si se dice algo, pero primero creo que debemos centrarnos en la primera tarea. Si Sirius está a salvo, no tenemos por qué preocuparnos. Solo será si el ministerio cree que escondes a un fugitivo o algo así. Oh, bien. De repente me pregunté si podrían rociarme con suero de la verdad o algo así. Creo que estás bien. Pero ahora dime, ¿cómo los encontraron? Ah, con esto, dijo Harry. Sacó un simple pergamino viejo del bolsillo y se lo entregó a la chica sin pensarlo dos veces. Ella lo tomó con cuidado y le echó un vistazo antes de mirarlo confundida. Él sonrió y preguntó en voz baja. ¿Puedes guardar un secreto? La curvatura de sus labios le dijo todo lo que necesitaba saber y rápidamente levantó su varita. Juro solemnemente que no estoy tramando nada bueno. Daphne jadeó de asombro al ver cómo las líneas empezaban a formarse y unirse en el papel. Harry lo tomó y lo desdobló para revelar los secretos del mapa del merodeador. Merlín, esto es increíble. Mi papá y sus amigos lo hicieron cuando estaban en la escuela. De alguna manera, los gemelos Weasley lo encontraron, pero me lo dieron el año pasado para que pudiera entrar a Hogsmeade. ¿Por qué no pudiste salir con el resto de nosotros? Los Dursley no firmaron mi formulario, dijo Poco antes de señalar rápidamente el mapa. En fin, muestra a todos en el castillo y diferentes pasadizos, además de cosas como las cocinas y las contraseñas para acceder a ellas. Genial, suspiró Daphne, recorriendo el mapa con la mirada antes de doblarlo a regañadientes y pedirle que le contara más sobre Sirius. El flashback terminó. Harry todavía estaba sorprendido por la cantidad de empatía y comprensión que la rubia había demostrado. Su completa confianza y fe en él lo habían hecho más feliz de lo que había estado durante mucho tiempo, y el hecho de que ella hablara de su intención de ayudar a Sirius tanto como pudieran le dio otra razón para admirarla. Fue de gran ayuda que a la mañana siguiente Rita Skeeter publicara un nuevo artículo. Potter renuncia a Hogwarts. El niño que vivió rechaza a quienes lo apoyaron. La ceremonia del pesaje de las varitas es una parte clave del torneo de los Tres Magos, ya que recalca a los campeones la necesidad de tener los objetos preparados. Este torneo pasará a la historia por tener 4 campeones en lugar de los 3 habituales.
Sin embargo, en un sorprendente giro de los acontecimientos, el más joven de los campeones ha declarado su neutralidad respecto a su escuela. La escuela que tanto le ha enseñado y que le ha dado una educación tan maravillosa, además de muchísimos amigos. Harry Potter se ha declarado no como un campeón de Gryffindor ni siquiera de Hogwarts, sino como representante de las casas Potter y Black. Declaró pública y claramente su desinterés en representar a su escuela de ninguna manera. Ser un campeón de la casa Potter podría considerarse una buena causa, ostentar con orgullo el escudo de su familia. Una familia que renunció a tanto para su supervivencia podría considerarse noble. Sin embargo, la declaración que confundió a este reportero fue su intención de representar a la casa Black. Para quienes no lo sepan, la casa Black es una de las familias mágicas más antiguas de Gran Bretaña y, además, el título de jefe de la casa perteneció al asesino en masa Sirius Black, quien estuvo aislado en Azkaban hasta su fuga el verano pasado. La casa Black es exactamente como su nombre lo describe. Si bien muchos miembros de la familia han sido figuras prominentes de la política y otras esferas, todos son conocidos por la oscuridad que los ha rodeado. Ahora, la mayor parte de la sociedad espera que el título pase al heredero Draco Malfoy al alcanzar la mayoría de edad, lo que genera tanta perplejidad. El señor Potter se niega a hacer comentarios, pero este reportero desea señalar que sus fuentes han indicado su actitud poco normal en la escuela y su rechazo a sus amigos en las últimas semanas. ¿Qué conexión tiene el niño que vivió con el hombre considerado la mano derecha de ya sabes quién? ¿Qué ha ocurrido en Hogwarts para que se produzca tal cambio? El artículo causó furia en la publicidad de Harry, algo que Dobby había gestionado de maravilla. Dumbledore incluso intentó llamarlo a su despacho, pero sus continuas desapariciones desconcertaron al director. Neville, confundido, no hizo preguntas y siguió con normalidad, algo que alegró aún más a Harry de haber aceptado sus disculpas. Los estudiantes empezaron a hablar de él aún más, y aunque le preocupaba lo que pudieran decir sus ex amigos, se sintió aliviado al ver que se mantenían callados. Daphne sacó de inmediato varios libros de derecho y los revisó por si el ministerio se tomaba mal la noticia, pero por suerte no apareció ninguna citación. Después del desayuno, enviaron una carta a las Hébridas, donde los supervisores se encargaban de la especie negra hebridiana que habitaba la zona. Respondieron al día siguiente y los tres dedicaron tiempo a elaborar planes de contingencia, así como a tomar notas por separado sobre cada dragón. Harry creía que Hermione les ganaba a todos en cuanto a obsesión por los libros, pero Daphne había sido rápida y precisa al revisar los libros en busca de la información vital necesaria antes de devolverlos y volver a entrar en las estanterías. Neville observó con la boca abierta cómo la Slytherin hablaba con la bibliotecaria sobre el permiso para la sección restringida, y este se lo concedieron, dejando a los dos chicos afuera mientras ella entraba con aire de suficiencia. ¿Por qué no nos dejan entrar?, se quejó Harry mientras Daphne regresaba una vez más con el libro de hechizos. Probablemente porque Madame Pince me considera lo suficientemente inteligente como para no hacer ninguna tontería con el conocimiento que encuentro ahí. Respondió secamente, pero con un brillo en sus ojos azules que le revolvió el estómago a Harry al ver la sonrisa que se extendía por su rostro. Solo una amiga, se dijo con severidad. Recordó el momento con claridad y suspiró. Llevaba un tiempo así. Había tenido que reprenderse a sí mismo para no mirarla demasiado, pero ahora no era el momento de pensar en eso. Hoy no, tal vez mañana si no muero, reflexionó mientras se hundía aún más en su sillón. Reacio a abandonar el calor de la sala común, respiró hondo un par de veces para centrarse y prepararse para el almuerzo, así como para el resto del día que prometía ser muy difícil. Era uno de los trucos que Daphne le había contado. El primer paso de la oclumancia se podía aprender con relativa facilidad, simplemente tranquilizándose durante unos minutos y permitiéndose respirar. Lo había estado haciendo todos los días y sabía que ya había mejorado su control de temperamento. Hasta ahora, había podido encontrar su núcleo y había empezado a organizar sus recuerdos, lo que le facilitaba comprender y recordar cosas. Neville irrumpió de repente en la sala común y le sonrió a su amigo, quien lo miró con las cejas arqueadas. Déjame dejar mis cosas en el dormitorio y luego iremos a almorzar. Neville les había demostrado su valía tanto a Harry como a Daphne. Había permanecido con ellos desde aquel día, hacía 2 semanas, ayudándolos a investigar la primera tarea y aportando ideas que Harry jamás habría considerado, e incluso defendiéndolo cuando no estaba presente, algo que le había costado caro, ya que los gemelos empezaron a hacerle bromas sin piedad. También había demostrado tener una presencia tranquilizadora. Al igual que Daphne, sabía cuándo presionar y cuándo contenerse.
Sabía cuándo Harry necesitaba un respiro y cuándo podían seguir adelante. Y lo mejor de todo, en opinión de Harry, sabía cuándo escuchar y cuándo llenar el silencio con conversaciones que distrajeran y no le causaran dolores de cabeza. No hay prisa, compañero. Sé que no querías que hubiera mucha gente a tu alrededor hoy, así que me fui lo más rápido que pude. ¿Las pociones están bien? Bien, conseguí otra camiseta porque la mía se derritió por abajo y Seamus la reventó. En resumen, una lección bastante normal. ¿Algún cambio de última hora? No, estoy contento con lo que hemos decidido, me siento bien antes de que empieces a preocuparte, como antes de un partido, pero un partido contra Ravenclaw en lugar de Slytherin, ¿sabes? Bromeó Harry mientras se acercaban al pasillo y se tranquilizaban. Bien, deberías estarlo. Hemos trabajado muchísimo y apuesto a que los demás no están ni de lejos tan preparados como tú. Además, ¿qué tan peligroso es un mísero dragón comparado con el gran Harry Potter? Simplemente tienes que superarlos a todos. Dudo que Cedric lo supiera si no fuera por tu sentido de la justicia, que sigo sin entender dada su falta de ayuda contigo. Harry asintió recordando cómo había acorralado al de sexto año un día al salir de clase de encantamientos y, a pesar de las protestas enérgicas de sus amigos, el Hufflepuff lo siguió a unos 3 metros de distancia y se quedó incrédulo mientras Harry simplemente decía: la primera prueba son los dragones. Lo descubrí por casualidad. Estoy bastante seguro de que los demás saben que quería que tuvieras las mismas oportunidades que todos nosotros. Y luego se alejó. Daphne puso los ojos en blanco, pero le apretó el brazo y le sonrió con complicidad a Neville, quien simplemente negó con la cabeza, exasperado. Ya lo sé, pero era lo correcto. En fin, ya que bajamos tan temprano, ¿nos sentamos en nuestra mesa de siempre o cambiamos un poco? Le habían provocado a Daphne un pequeño infarto cuando se acercaron a desayunar con ella hacía una semana, y aunque llevaba la mascarilla puesta, se podía ver el pánico, la sospecha y la incredulidad en sus ojos mientras iban de uno a otro, por el pasillo, las caras de sus compañeras de piso y finalmente de vuelta a su plato como si nada hubiera pasado. Ella les había gritado durante media hora por esa acrobacia y se fue en un torbellino de rabia antes de sentarse con ellos a cenar en la mesa de Gryffindor. Desde entonces se había vuelto algo habitual sentarse juntos y aunque muchos los habían mirado con asombro, nadie se había atrevido a decir nada y como Daphne había dicho, no había nada en las reglas sobre sentarse en la mesa de la propia casa a menos que fuera para un evento festín importante. También habían disfrutado de la compañía de Tracey en la biblioteca, pero hasta ahora no había sido lo suficientemente resistente como para ir en contra de las miradas de sus compañeros de escuela. Harry no la culpó después de que Daphne le contara la cantidad de abusos que recibió hasta que logró calmarlos. Si no te importa, creo que deberíamos sentarnos en la casa de los valientes. Sé que no te gusta ninguno, pero eres Gryffindor y tenemos que comer en algún sitio. Sin duda, esto es algo valiente, y es una última oportunidad para ver cómo reaccionan, sobre todo hoy. Otra cosa que había mejorado en Neville era su confianza. Aunque ahora rara vez expresaba su opinión, no tenía miedo de expresarla completa y rotundamente. A Harry le asombraba lo mucho que había cambiado su amigo en una semana, pero él mismo sabía que sí y pensaba que era algo bueno para ambos. Tienes razón, Nev, por los valientes. Se sentaron en su mesa e ignoraron a todos los que los rodeaban. La indiferencia en sus rostros impedía que la mayoría se acercara, y como Harry aún era considerado persona non grata, no era como si hubiera mucha gente que quisiera estar cerca. Sin que ellos lo supieran, varios de sus compañeros notaron la calma de Harry y no pudieron evitar compararla con las máscaras pálidas, ligeramente sudorosas o heladas de los demás campeones. Mientras que la mayoría pensó que era solo una fachada, otros no pudieron evitar preguntarse qué sabía. El niño que vivió siempre había sido un enigma para la gente. Durante los 11 años que estuvo desaparecido del mundo mágico se habían publicado libros sobre él pero nadie lo había visto. Para los años mayores e incluso algunos de su propio año, su llegada a Hogwarts había sido impactante ya que la mayoría esperaba ver al salvador del mundo mágico. Este chico pequeño, tímido y de cabello oscuro no era lo que querían y no habían sabido cómo reaccionar ante ello. Aunque había sido alojado en rojo y dorado, los estudiantes se asombraron de su naturaleza modesta, del hecho de que solo pareciera tener unos pocos amigos cercanos y ni siquiera hubiera intentado mezclarse con los de su clase, sino más bien con el chico Weasley y un nacido de Muggles. La mayoría se sorprendió de que pareciera promedio en nivel mágico, pero otros sabían que la familia Potter siempre tuvo una magia fuerte fluyendo por su sangre y que no debían juzgar una varita por su longitud.
James Potter había sido un auror extraordinario y antes de que aquella noche de Halloween ya hubiera empezado a hacer revuelo en el Huizengamont, Lily Potter también era respetada y conocida por su experiencia en encantamientos y pociones. Daphne entró después de unos 10 minutos e inmediatamente se sentó al lado de Harry, envió una pequeña sonrisa a ambos niños antes de servirse unos rollitos de tocino y jugo de naranja. Harry le había pedido a Dobby un poco después de extrañarlo demasiado y tan pronto como Daphne lo probó, declaró que nunca volvería al jugo de calabaza. Observó el salón mientras comía y notó a la gente que los miraba con curiosidad y caras ligeramente burlonas. ¿Lo tienes todo? Su voz sonó suave en el oído de Harry y él apenas logró asentir cuando de repente se le puso la piel de gallina. Snuffles me envió las túnicas. Las tengo puestas debajo de estas y por una vez estoy seguro de mi plan. Susurró. Aún no le habían contado a Neville sobre Sirius, pero Harry estaba empezando a sentir que podía confiar en él. Sirius había hecho que Dobby fuera a Gringotts y recuperara sus viejas túnicas. Como antiguo heredero y ahora jefe de la casa Black, tenían amuletos específicos hechos de piel de dragón y eran prácticamente ceñidos, aunque permitían el movimiento. También le había pedido a Dobby que le colocara los escudos de Potter y Black en los hombros. Sirius había asumido con gusto la responsabilidad de ser el padrino de Harry y su única figura adulta. Las cartas llegaban 3 veces por semana, llenas de historias de sus padres, libros que podían ayudarlo y preguntas sencillas sobre el propio Harry. Hasta ahora, Sirius le había preguntado cuál era su comida favorita, su color, su peor y mejor experiencia, su perro favorito y qué pensaba sobre intentar reproducir dinosaurios, porque aparentemente Jurassic Park no le había enseñado nada. Cuando Harry le explicó que ya no se consideraba realmente un Gryffindor, la respuesta de Sirius fue: entonces no, considérate un Potter. Los tres desayunaron tranquilamente hasta que Harry notó la ausencia de las miradas de muerte prometedoras que lo habían estado observando desde la mesa de Slytherin desde la primera vez que se movieron por el comedor. Oye Dap, ¿qué pasa con los silencios de tus compañeros de casa? Hablé con ellos, nos dejarán en paz, fue su vaga respuesta, y ninguno de los dos se atrevió a preguntar más. Escena retrospectiva, Greengrass, ¿cuál era el significado de esa clase? El tono furioso de Malfoy hizo que Daphne levantara una elegante ceja en su dirección. Disculpe. El tono gélido hizo que muchos hombres se estremecieran por Malfoy, y todos pudieron verlo controlar su ira mientras cerraba los ojos y respiraba hondo. Ciertamente no quería enfadar a la reina de hielo, sobre todo considerando cómo había ido su última conversación y que su padre no estaba contento, ya que el jefe de Greengrass apenas lo había recibido con cortesía en el Huizengamont, una acción que todos habían notado. Te sentaste con Potter en la clase de pociones de hoy. Parecías bastante amigable con él. Simplemente pregunto por qué, por temor a tu reputación. Daphne echó un vistazo al resto de la serpiente que estaba con Tracey a su lado. Algunos parecían indiferentes, mientras que otros asentían con Malfoy. Utilizó su entrenamiento para mantener la máscara blanca y se sintió satisfecha al ver que más de uno se daba la vuelta. Echó un vistazo rápido a Tracey y se alegró de verla de pie junto a ella. Diré lo que voy a decir de una vez. Por inconcebible que parezca para muchos, ahora estoy con Potter. La habitación estalló en gritos, voces alzadas y jadeos horrorizados. Se lanzaron amenazas y, antes de que se convirtiera en un ataque a gran escala, Daphne sacó su varita y emitió un fuerte estallido. El lugar quedó en silencio. Nadie quería atraer su ira hacia sí mismo, así que se acercó unos pasos a su dormitorio, manteniendo a la vista a quienes se sentían más amenazados. Mis razones no les incumben. Si de verdad quieren saber en lugar de burlarse de mí, pueden preguntar. Considero a Potter un amigo y lo apoyaré. No me importan sus amenazas ni sus promesas de venganza. No espero que ninguno de ustedes esté contento, pero respetarán mi decisión y se guardarán sus demás opiniones para sí mismos. Pero Potter, se quejó Malfoy. Es tan poderoso. Tan fuerte. Algunos de ustedes quizá no quieran verlo, pero hay una razón para los rumores sobre él. Y no solo él, todos conocemos a su familia. Los Potter nunca han tenido un esquiva a su nombre, producen continuamente altos niveles de magia, además de tener vastas posesiones, conocimiento y conexiones por todo el mundo. Es un experto en escobas, y ninguno de ustedes puede decir que lo domine en defensa contra las artes oscuras. Y como señaló Moody, es la única persona que sobrevivió a la maldición asesina. No es nada comparado conmigo, es un troll arrogante y sin modales. No ha hecho nada importante.
El señor oscuro no puede ser derrotado por un bebé de una madre sangre sucia. Es patético y pequeño, y solo son rumores que le encanta alimentar en lugar de actuar. No es nada y avergüenzas el nombre de la sangre pura. Malfoy se burló. Su tez pálida se sonrojó. Daphne dio un paso adelante, tomando nota de las personas que se enderezaban o simplemente levantaban una ceja. He elegido mi bando. Mi familia y yo nunca hemos estado ni estaremos en el lado oscuro. Si cometen un solo error contra mi familia, les demostraremos por qué los 3 señores oscuros anteriores no lograron llegar hasta nosotros. No presuman de tener influencia sobre mí. Aquellos cuyos padres pertenecen al Wizengamot, conocen la postura de mi padre. Todos han visto lo que me enseñó. No piensen en discutir conmigo. Te has equivocado de bando, Greengrass. Tú y ese mestizo, dijo el idiota con un gruñido. De inmediato, el azul hielo se tornó turquesa más oscuro y la temperatura bajó otros 10 grados. Heredero Malfoy, te soporto por una razón. Los buenos modales que mis padres me inculcaron. Sin embargo, no solo me has insultado a mí, sino también a mi mejor amiga. Así que déjame aclarar algo. Simplemente no me importa tu opinión. No tengo ningún interés en aliarte contigo y me aseguraré de que mi padre lo sepa. La señorita Davis no sufrirá ese tipo de abuso, y si vuelves a hacerlo, te encontrarás en la enfermería mucho más tiempo que antes. La chica prácticamente siseó y algunos se removieron, inquietos. La promesa resonó con la verdad y Malfoy una vez más controló su temperamento. El flashback termina, no dijeron nada más, y terminaron el almuerzo con solo algunos comentarios absurdos sobre el tiempo, todos intentando pensar en todo lo positivo del día e ignorando lo negativo. Cuando la profesora McGonagall fue a buscar a Harry para la primera prueba, se sorprendió al ver que Neville y Daphne estaban con él y empezaron a seguirlo. Solo el señor Potter tiene que venir conmigo, puedes terminar y venir más tarde. Gracias, profesora, pero acompañaremos a Harry. La tranquila determinación en la voz de Daphne sorprendió a la profesora, quien se preguntó cómo se habían hecho amigas además de sentarse juntas, pero las alejó del gran comedor entre burlas y gritos de morirás, Potter. Harry volvió a notar que ni McGonagall ni los demás profesores intentaron detener el abuso verbal. El trío fue conducido a la carpa blanca que estaba a la izquierda de la arena. Tras mantener la puerta abierta, y sin que los 3 se movieran dentro, la profesora McGonagall resopló y los miró expectante, lo cual no les afectó. Señor Potter, si puede entrar, la señorita Greengrass y el señor Longbottom pueden ir a buscar asientos. Gracias, señora, pero esperaremos aquí hasta que tengamos que irnos. Esta vez fue Neville quien habló, y pudieron ver lo sorprendida que estaba la bruja escocesa. Señor Longbottom, basta, es hora de que se vaya. Con un tono de acero en su voz, se sorprendió una vez más al ver al tímido león negar con la cabeza con determinación. No, señora. No nos iremos hasta que sea necesario. La prueba no empieza hasta dentro de 10 minutos. Apoyamos a Harry. Debemos hacerle saber que hay gente que lo apoya y cree en él. Al ver la inutilidad de discutir y sintiéndose como si le hubieran dado un golpe, asintió rápidamente y entró en la tienda dejando al trío con hombros temblorosos y sonrisas alegres. Ay, Merlín, eso no le gustó nada. Rió Daphne mientras Harry le daba una palmadita a Neville en la espalda. Gracias amigo, pero pueden irse. Harry, estamos aquí por nosotros mismos tanto como por ti. Al sentir la repentina presión de una mano pequeña y delgada deslizándose sobre la suya, Harry captó un destello de preocupación en los ojos azul cielo que tan a menudo lo cautivaban y sonrió suavemente a sus 2 mejores amigos, agradecido de que lo acompañaran. Conjurando rápidamente hechizos de privacidad, repasaron el plan hasta que Bagman llamó a Harry y, con un último asentimiento de Neville y un beso en la mejilla de Daphne, entró en la tienda. Ludo Bagman y Barty Crouch padre estaban uno al lado del otro en el centro, los otros 3 campeones y sus respectivos jefes, la profesora Sprout por Cedric, estaban junto a ellos. Ah, Harry, ahí estás, estamos a punto de revelar la tarea. Si pudieras venir, sería maravilloso. Excelente. Ahora, caballeros, el objetivo de hoy es superar a un animal mítico de nivel 5 para recuperar un huevo dorado. Este nuevo revelará una pista para la siguiente tarea. Recibirán una puntuación del 1 al 10 y se les restarán puntos por magia utilizada, velocidad de recuperación y lesiones. Si tienen alguna pregunta, bien. En esta bolsa están las criaturas contra las que lucharán, queridos, ¿quieren empezar? Levantando de la bolsa morada a Fleur, esta metió la mano con vacilación y sacó una pequeña figura del galés verde.
El horror en su rostro también reflejaba resignación y no sorpresa, lo que alegró aún más a Harry de haberle contado a Cedric. La bolsa fue ofrecida a Krum, quien sacó la bola de fuego china. Cedric siguió con el hocico corto sueco, y Harry maldijo su mala suerte, sabiendo que el suyo era considerado el más peligroso de los 4. Ah, maravilloso. Les deseo mucha suerte a todos. Cuando escuchen que llaman a su nombre, simplemente salgan por aquí y estarán en la arena. Y con eso, los jueces se marcharon, dejando a los campeones solos. Cada uno se giró y se dirigió a cada rincón que albergaba una cama, una silla e incluso un escritorio con pergamino, pluma y tintero. Harry dejó la figura sobre el escritorio y observó cómo empezaba a moverse, preguntándose por la mecánica de semejante creación. Escuchó la introducción de la tarea y el rugido sordo de la multitud que la siguió. Cedric hizo una mueca al oír su nombre y miró a su compañero de escuela, no sabía qué, pero la atención de Harry estaba firmemente fija en el colacuerno húngaro que correteaba sobre su brazo y alrededor de su escritorio mientras bocanadas de humo salían de su boca. Y aquí viene el señor Diggory. Sí, todos estamos emocionados por ver lo que tiene para nosotros también. Ahora, damas y caballeros, el objetivo es recuperar ese huevo dorado del nido de la madre dragón. Ah, Diggory ha logrado su objetivo de distracción. Ese perro sin duda ha provocado la ira de la madre, mírenlo correr, por desgracia, los dragones tienen poca paciencia, y sí, es como pensaba, lo ha incinerado, y ahora dirige sus suspiros hacia el propio Diggory. Oh, eso va a doler. Pero el señor Diggory no le dio a esos dientes por un centímetro. Oh, ya regresa, ya está respirando. Uf, puedo sentir esa llama y Diggory sí que prepara al médico. Pero tiene el huevo mientras se arrastra de vuelta a la tienda. Bien hecho, señor Diggory, excelente intento. Las últimas palabras de Batman fueron recibidas con fuertes vítores, y Harry observó con interés cómo el Hufflepuff regresaba, apenas consciente y con la túnica quemada. Decidió que los demás no le importaban lo suficiente como para oír lo que hacían y simplemente se distrajo, dejando que el dragón trepara por su hombro y se enroscara en su cuello. Lo que pareció un instante, pero en realidad media hora, Harry escuchó su nombre y, asegurándose rápidamente de que la figura del dragón seguía enrollada en su cuello, era bastante monísima y se le había quedado dormida, se marchó para enfrentarse a su enemigo, quitándose la túnica y revelando el regalo de Sirius, que sin saberlo, ofrecía un espectáculo impresionante. Los gritos de la multitud fueron lo primero que lo impactó. Las palabras eran indiscriminadas, pero podía ver el odio y el placer sádico que sentían al pensar en el ardiendo vivo. El dragón estaba acurrucado en un rincón alrededor de sus huevos. Sus orbes amarillos se posaron en la posición de Harry en cuanto este se fue, y ella rugió de ira. Inmediatamente murmuró un hechizo que revelaría cualquier protección o runa. Las runas de instinto seguían activas y se puso a trabajar para eliminarlas, tal como Daphne le había enseñado. Desactivó los hechizos que la obligarían a verlo como una gran amenaza y, gradualmente, los gruñidos se calmaron mientras el colacuerno se tumbaba y se acurrucaba alrededor de sus huevos. Un estruendo sordo llenaba la zona, pero ya no parecía tan sedienta de sangre. Respiró hondo y murmuró una breve oración, levantó su varita y, con varios recuerdos en su mente, habló. Expecto Patronum. Era un sonido suave, perdido entre las burlas y gritos de la multitud, pero estos comenzaron a acallarse cuando la luz plateada empezó a emanar de su varita. El ciervo, al estallar, zarandeó el suelo y echó la cabeza hacia atrás con orgullo. Harry miró hasta que vio los ojos de Daphne fijos en él, concentrados y seguros. Brillaban de preocupación, pero le sostenían la mirada con confianza. Lentamente, comenzó a canalizar su magia. Cornamenta empezó a crecer, jadeos y murmullos de incredulidad se intensificaron a medida que la magnífica criatura se acercaba al dragón. Al alcanzar los 9 metros con sus astas, Cornamenta se detuvo a unos 3 metros del dragón, quien simplemente resopló y luego bajó la cabeza, aunque mantuvo la mirada fija en el brillante epítome de la felicidad y la protección. Harry exhaló, fase 2 completada. Dio un paso al frente y observó cómo Cornamenta danzaba alrededor, acercándose a Harry antes de regresar al lado del dragón y caminar tranquilamente frente a él. Harry pasó a la tercera parte mientras el dragón emitía un gruñido, pero por lo demás permanecía tranquilo. Calamitatis. Esta era la parte que podía salir mal. Al no saber nada del huevo, no estaba seguro de si podía ser hechizado. Observó cómo desaparecía el huevo dorado y apenas distinguió una leve ondulación en el aire. Sintió un gran alivio al pensar que ahora tenía una oportunidad no solo de no morir, sino también de ganar.
La madre había levantado la cabeza, sintiendo claramente algo diferente, pero tras notar que todos sus huevos seguían allí, se dejó envolver por el aura tranquilizadora y alegre de Cornamenta mientras se relajaba contra la pared del fondo. Ari sintió un momento de ira al ver que se usaban huevos de verdad y que podían dañarse, y acercó a Cornamenta. Observó con asombro cómo los ojos de la dragona se cerraban y emitía un ronroneo casi inaudible. Presentía que Hagrid estaba entre la multitud silenciosa, pensando en lo adorable que era todo. Wingardium Leviosa. Harry observó atentamente cómo la ondulación se acercaba y finalmente sintió el peso en sus brazos. Con un movimiento de varita, Cornamenta desapareció con un arco y el huevo quedó a la vista. Abandonó la arena en un silencio absoluto. Tan pronto como entró en la tienda, Madame Pomfrey se apresuró y comenzó a agitar su varita sobre él, aparentemente ajena al hecho de que no tenía ni un rasguño. Señora Pomfrey, ¿en serio, dragones? ¿En qué estaban pensando? Señora Pomfrey. El año pasado de mentores, este año dragones, señora Pomfrey. Quiero decir, honestamente, es como si quisieran empezar a matar a mis estudiantes, ¿cómo se atreven? Amapola. La bruja se echó hacia atrás y pareció verlo por primera vez y él le sonrió. Estoy bien, de verdad. Señor Potter, no sé cómo lo ha hecho, pero está completamente ileso, quizás por primera vez en su vida. Y además, después de enfrentarse a un dragón. Su tono era de total asombro, y Harry le sonrió con alegría. Pensé que ya tendrías suficiente con los demás y no querías causar más problemas. Bueno, te dejaré para que regreses al lado del señor Diggory. Bien hecho, Harry. Intercambiaron otra sonrisa y, con una palmadita en la mejilla, la matrona se marchó apresuradamente. Harry se quedó allí, exhausto, hasta que el apresuramiento de los pasos lo hizo girar para abrazar a la extasiada rubia y hacerla girar felizmente. Lo lograste. Aunque las palabras fueron pronunciadas con pasión, fueron susurradas en voz baja, directamente al oído, y Harry sintió una simple satisfacción al abrazarla. Lo superamos, preciosa. Que venga el siguiente. Dijo mientras la bajaba, aunque ella lo abrazó y lo apretó con fuerza antes de separarse y tomarse de la mano. Daphne estaba tan feliz de verlo ileso que no le importó su falta de decoro al correr como loca hasta allí ni cómo se le había lanzado encima. Solo le importaba verlo. Neville la había seguido, pero dejó que la pareja compartiera un momento antes de palmear a Harry en la espalda con orgullo. Felicidades, amigo. Definitivamente les ganaste a los demás. Vamos, tus puntuaciones ya están disponibles. Los tres se quedaron juntos y observaron las cintas dar las puntuaciones. Dumbledore, 10 Maxine, 9, Karakov, 7, Bagman, 10 y Crouch Senior, 9. Aparentemente dedujeron puntos del hechizo de primer año, pero Harry estaba feliz de estar vivo y se fue antes incluso de ver cómo se clasificaba contra los demás mientras el trío se dirigía al castillo. Detrás de ellos oyeron a la multitud gritando su nombre, Dumbledore le pedía que regresara y brevemente captaron los gritos de Ron y Hermione para que no los ignorara, pero no les importó, querían descansar y Harry quería enviar una carta a Sirius. Todos y todo lo demás podía esperar, pensó mientras él y sus amigos se dirigían a la cocina. Capítulo 7. Confrontaciones. Dumbledore tardó 2 días en localizar al nuevo trío y pedirles que fueran a su despacho. La profesora McGonagall los había localizado en la biblioteca y se sorprendió de nuevo cuando Daphne y Neville se levantaron de inmediato para acompañarlos. Harry expresó su preocupación por su bienestar, y Neville incluso mencionó algo sobre un vínculo de hermandad espiritual, lo que hizo que Harry arqueara las cejas al ver al ruborizado chico. En el despacho estaban todos los jefes de casa, Bagman y Crouch, y aunque hubo quienes arquearon las cejas ante la presencia de los otros dos, nadie los cuestionó. Ahora, Harry, solo queremos aclarar exactamente qué sucedió en la primera prueba, ¿de dónde sacaste esas túnicas y dónde has estado los últimos días? Director, ¿por qué está aquí el otro jefe de casa? Entiendo a los jueces, pero ¿por qué están los demás? Todos quieren oírlo, muchacho. Fue una hazaña de magia increíble y están ansiosos por entender. Ya veo. La idea del Patronus surgió de 2 fuentes. Hagrid mencionó que las bestias de clase 5 pueden ser sometidas, y que el Patronus puede calmar a algunos animales, ya que irradia felicidad y protección, por lo que la criatura no se siente amenazada. Neville luego investigó sobre el tema y descubrió que a las madres en edad de anidar les conviene no sufrir estrés, sino sentirse totalmente cómodas en todo momento.
Por eso descartamos la idea de transfigurar algo, ya que pensamos que podría causarle estrés. Los otros hechizos eran simplemente para no tener que acercarme y poner a prueba la paciencia de los húngaros. Todo el profesor pareció bastante impresionado por su declaración, aunque pudo ver que Snape apenas podía contenerse. Veo a mi muchacho, bueno, eso es bastante increíble y las túnicas también. ¿Dónde has estado? Señor, hago uso de mi derecho como campeón para decir que me he estado preparando y eso es todo lo que estoy dispuesto a decir al respecto. Snape no pudo contenerse. Escucha, chico, tu arrogancia no te ayudará. Llevas 2 días desaparecido y has hecho que el director se ponga a buscarte sin miramientos. ¿Cómo te atreves a mostrar tanta indiferencia? 30 puntos menos para Gryffindor. Harry esperó que alguien hablara en su defensa, pero ante las miradas expectantes de los otros profesores, simplemente suspiró y decidió que eran una causa totalmente perdida. Profesor, no soy arrogante y muestro el mismo respeto que me tienen a mí mismo. Neville habló ahora enfrentándose a su mayor miedo y sin dar marcha atrás en una hazaña que los demás descubrieron más tarde que lo había hecho casi temblar. Con todo respeto, profesor, Harry puede tomarse el tiempo que desee para prepararse para el torneo según la regla 6 del torneo de los 3 magos. No necesita asistir a clases ni a las comidas habituales. ¿Envió una lechuza? ¿Cómo te atreves a hablarme así, niña desagradecida? Potter sigue en este colegio y tiene que seguir las reglas. No tenemos por qué enviarle una lechuza. 50 puntos menos para Gryffindor. Severus, contrólate. Dumbledore miró fijamente al profesor Moreno, cuya tez había alcanzado un tono rojo alarmantemente cercano al color Weasley. Luego volvió la mirada decepcionada hacia el trío. Me gustaría que nos dijeras dónde has estado, Harry, pero como tienes permiso, supongo que no podemos hacer mucho. Por otro lado, la señorita Greengrass y el señor Longbottom serán castigados por no asistir a clases. Disculpe señor, pero ¿por qué lo llama Harry en lugar de señor Potter? Hubo unos momentos de silencio mientras los profesores miraban al Slytherin. ¿Qué quiere decir, señorita Greengrass? Bueno, llamaste a mis amigos Harry señor Longbottom. Solo me preguntaba por qué no lo llama señor Potter. Bueno, supongo que es porque era bastante cercano a James y Lily. Pero no a Harry, señor. Creo que demuestra falta de profesionalismo y también favoritismo. Si Harry prefiere al señor Potter, me esforzaré por conseguirlo. Para sus adentros, Dumbledore se preguntaba por qué la chica pensaba así. Siempre lo llamaba Harry para que la gente viera su conexión con el niño que vivió. Lo haría, gracias, señor. Harry no tenía ni idea de lo que hacía Daphne, pero decidió seguir su ejemplo. Si eso es todo, señor, tenemos que volver a estudiar. Empezaron a retroceder. En realidad, mi última pregunta. ¿Por qué usabas esas túnicas? Harry debatió si contárselo o no, no estaba seguro de qué tan bueno sería, pero quería mostrar su falta de fe en la escuela. Le pedí a un amigo que los recuperara para mí. Pertenezco a la casa Potter y a la casa Black y quería demostrarles que contaba con su apoyo. Seguro que también querrá poner el escudo de Hogwarts, o al menos el de Gryffindor, señor Potter, intervino McGonagall. Harry la miró con incredulidad. ¿Por qué querría llevar el escudo de una escuela que solo me ha maltratado? ¿Por qué querría demostrar que apoyo a una casa que no ha hecho nada para apoyarme ni protegerme? Aunque dijo casa, todos pudieron ver la mirada fulminante que dirigió a la maestra de transfiguración, incluyéndola también a ella. Otro silencio siguió a sus palabras, roto por la voz grave de Moody. Tienes razón, Potter. No devuelvas nada cuando no te han dado nada. Dicho esto, espero tu ensayo el viernes. Necesitas saber cómo detectar a los impostores. Alastor, ¿quieres decir que el señor Potter ha estado asistiendo a tus clases? Exclamó la profesora Sprout. Por supuesto. Todos y cada uno fielmente, el muchacho sabe que necesita una buena defensa. Los profesores parecían sorprendidos. Pero el señor Potter no ha venido a mi clase en más de un mes. Ha puesto como excusa la preparación para el torneo, chilló Flitwick. Ja, señor Potter, ¿qué significa esto? Preguntó Dumbledore bruscamente. Es bastante obvio, señor. El profesor Moody es el único profesor que impide que los demás me ataquen o abusen de mí. Por eso me siento capaz de asistir a su clase. Estoy seguro de que eso es una exageración, muchacho. En transformaciones, mis compañeros Gryffindors me insultan y han logrado destruir mi trabajo escolar, lo que ha llevado a la profesora McGonagall a decir que no me estoy esforzando lo suficiente y a complicarme las cosas.
Y no hablemos de lo que ocurre en la torre. En encantamientos, he perdido mis cosas y he recibido hechizos punzantes prácticamente en cada clase. Y en herbología, los demás Hufflepuff se han divertido empujándome y haciéndome la zancadilla en dirección a plantas venenosas y peligrosas, y la profesora Sprout no hace más que restarme puntos por interrumpir su clase. Y ni siquiera entraré en pociones porque creo que todos sabemos cuánto se preocupa el profesor Snape por mi bienestar. El profesor Moody se ha asegurado de que todos me dejen en paz y de que pueda continuar con mis estudios. Dumbledore observaba a sus profesores con asombro. Sabía que habría insultos y quizás bromas ligeras, pero esto era peor de lo que pensaba. El hecho de que ningún profesor mirara al suelo, excepto Snape, que fulminaba con la mirada a Harry, y Moody, que observaba con recelo algunos de sus instrumentos, le decía la verdad. Ahora creo que tenemos que irnos. Neville y yo no queremos más castigos por seguir con Harry. Tenemos mucha investigación que hacer para la siguiente prueba. Y los tres salieron disparados, dejando apenas cerrar la puerta antes de estallar en carcajadas. No fue hasta que se instalaron en la biblioteca que Harry le preguntó a Neville qué había querido decir con el comentario de hermano espiritual. Ah, eso, bueno, esto es un poco incómodo, pero en realidad, bueno, supongo que lo que quiero decir es que soy tu hermano espiritual. Finalmente logró decir. ¿Mi qué? Repitió Harry totalmente estupefacto. Mi hermano espiritual. Nuestros padres eran buenos amigos y, cuando nacimos, tu madre fue nombrada mi madrina y la mía, tu madrina. Así que somos hermanos espirituales. Hubo silencio mientras el cerebro de Harry intentaba procesar la información. Pero ¿por qué no dijiste nada antes? Exclamó finalmente, provocándole al otro león un pequeño infarto. Creí que lo sabías. Y luego, en el tren, no me reconociste y no estaba segura de si era capaz de estar cerca del niño que vivió. Y siempre te iba tan bien en clase y tenías a Ron, simplemente no, me rendí. Harry se dio cuenta de lo que su amigo, su hermano espiritual, no decía y de inmediato le dio un golpe en el brazo. Habría sido tan brillante entonces como lo es ahora saber que tengo uno. Neville parecía terriblemente complacido y rápidamente sacó algunos libros de su bolso para ocultar su rostro sonrojado. El resto de la tarde pasó estudiando varios temas mientras los dos se miraban sonriendo hasta que se dieron cuenta de que Daphne se estaba riendo de ellos y se pusieron manos a la obra. Durante la semana siguiente, Harry fue acosado de camino a clase, con gente que quería felicitarlo y preguntándole cómo lo había hecho. Daphne veía cómo su ira aumentaba cada día y sabía que pronto se desahogaría, por mucho que lo distrajera. El ataque ocurrió después de otra clase de pociones a la que tuvo que convencerlo de nuevo para que fuera. Su ira ya estaba a punto de estallar por el comentario de Snape sobre su padre inútil. No ayudó que no salieran a tiempo y una voz áspera y familiar surgió tras ellos antes de que pudieran escapar de la multitud. Harry, por favor. Tienes que hablar con nosotros algún día. Sí, amigo, vamos. Estuviste genial ahí fuera. Las voces de sus ex mejores amigos hicieron que Harry soltara un gemido audible y extendió una mano para agarrarla de Daphne, aprovechándose de su fuerza mientras se giraba para mirarla a los ojos con un «¿tengo que hacerlo?» en los suyos. Cuando ella tiró de su mano para que los mirara, él tuvo la respuesta. ¿Qué deseas? Harry, vamos, deberíamos haberte creído. Ya lo entendemos, pero podemos superarlo. Superar a ese dragón fue increíble. ¿Cómo se te ocurrieron esos hechizos? ¿Encontraste un libro nuevo? ¿Sabías lo de los dragones? Parecías tan preparado. Ay, Harry, hiciste trampa. Pues ganaste. ¿Qué dijo el profesor Dumbledore? Harry, ¿por qué andas con ella? Harry levantó una ceja hacia el chico pelirrojo. Resulta que ella es mi amiga. Pero es una serpiente. Te está engañando, probablemente solo quiere aprovecharse de la popularidad de ser tu amiga. Vamos, estamos aquí ahora, callarse la boca. Amigo, sabes que tenemos razón, te llevaremos con Madame Pomfrey y. Ron, cierra la boca. Harry, tienes que admitir que es sospechoso que ella haya empezado a hablarte ahora. Lo mismo con Neville. ¿Desde cuándo son amigos? Dijo Hermione con sospecha. Por Merlín, no puedo creerlos. No se callen, no lo permitiré. Esta chica fue la única que me apoyó. Es la única que me ha defendido. Me escucha. Me aguanta. Además, me cree. ¿Qué demonios han hecho aparte de quejarse y quejarse desde que empezó todo esto? Harry se detuvo cuando Daphne le apretó la mano con fuerza. Respiró con dificultad y contuvo la paciencia.
Y Neville, se disculpó, ha hecho todo lo posible por ayudarme. Se ha quedado despierto durante horas, no para estudiar, ni para que lo vieran conmigo, sino porque de verdad quería ayudarme. Sintió que Neville daba un paso a su lado. Ron y Hermione, llevamos 4 años compartiendo casa. Esperaba que supieras que no soy así, pero considerando que traicionaste a tu mejor amigo, supongo que no debería sorprenderme, dijo Neville simplemente. La boca de Hermione se abrió de par en par, aparentemente totalmente sorprendida de que Neville, de entre todas las personas, la hubiera regañado, mientras que las orejas de Ron se pusieron de un alarmante tono rojo y una mueca de enojo se apoderó de su rostro. ¿Cómo te atreves? No sabes nada. Somos los mejores amigos de Harry nunca. Oh, pero lo hiciste, Weasley. No solo lo traicionaste y lo abandonaste cuando más te necesitaba, cuando deberías haber confiado en él. Ni siquiera te has disculpado. Los comentarios fríos de Daphne hicieron que los dos se giraran para mirarla, abriendo y cerrando la boca, como si no fueran conscientes de que tenían que hacerlo. Bueno, por supuesto que lo íbamos a hacer, pero ya sabes. Hermione se quedó callada, mirando a todos lados menos a los 3 que estaban frente a ella, pero Ron estaba claramente desconcertado. Harry sabe que no lo decíamos en serio. Soy tu mejor amigo, da igual. Vamos, amigo, ya no me importa cómo entraste. Está bien, ahora vamos a la fiesta y tú puedes enseñarnos la pista. Cree y puede sacar unas fotos y celebrar la victoria de Gryffindor. El dragón estuvo bastante bien, pero definitivamente no fue tan malo como el basilisco o el cerbero, ¿eh? Ahora, aléjate de esos 2 envenenadores y vuelve con los leones, que siempre te amarán. Después de todo, eres el niño que vivió. El trío se quedó sin palabras. Ron, fuiste mi mejor amigo. Siempre estuviste ahí, e incluso en segundo año no me trataste como a un bicho raro ni como a un malvado. Y este año, ¿sabes cuánto deseaba un año normal? ¿Sabes cuánto me disgusta la atención? Y aún así dejaste que tus celos te convirtieran de repente en una persona horrible y rencorosa. No entiendo cómo puedes pensar tan mal de mí. Me has insultado, me has empujado, joder, dijiste que mis padres se decepcionarían de mí. La mirada de sorpresa dio paso a una ligeramente avergonzada y culpable. Y lo sabías, ¿verdad? Sabías que Charlie estaba aquí, sabías por qué estaba aquí. Y aún así no me lo dijiste. Iba a enfrentarme a un dragón, Ron. Un maldito dragón que escupe fuego. Y ni siquiera intentaste decírmelo, darme una pista. ¿Y ahora quieres estar cerca de mí otra vez, para que te preste atención? Las orejas de Ron se habían puesto alarmantemente rojas y dio un paso adelante hacia el trío, sacudiéndose la mano de Hermione mientras ella intentaba tirarlo hacia atrás. Famoso Harry Potter, siempre quieres algo más. Nada de lo que hago es suficiente. Vengo a hacerme amiga de nuevo a pesar de que sé que hiciste trampa para entrar y lo único que puedes hacer es tirarme mierda. Sí, tienes toda la razón. Sabía que Charlie estaba aquí, no iba a ayudarte a hacer más trampas. Así que al diablo. Y dicho esto, la pelirroja se dio la vuelta y se fue. Ay, Harry, no podías dejarlo pasar, ¿verdad? Dijo Hermione, sacudiendo la cabeza y mirándolo con tristeza. Me costó mucho coraje venir aquí y confrontarte. Pero no pudiste controlar tu temperamento. Hermione, sí. Todo lo que dije refleja cómo me he sentido durante el último mes. Y tú no estás mejor. Disculpe. Desde que salió mi nombre, me has ignorado, no me has apoyado ni me has mirado. Crees que de repente soy incapaz de estudiar sin ti, pero te equivocas. He aprendido muchísimo en el último mes y he progresado muchísimo. Y, a pesar de lo que puedas pensar, Daphne y Neville han creído en mí desde el principio. Han estado a mi lado y me han hecho sentir que no estoy solo. ¿Sigues pensando que hice todo esto para llamar la atención? Hermione se congeló, y Harry vio que sus ojos marrones se apartaban de él por un momento y sintió que se le encogía el estómago. Harry, creo que todas las pruebas apuntan a que hiciste esto. Cada año tienes algo, y lo que antes creía que era valentía y ganas de hacer lo correcto, creo que es, en efecto, alguien que quiere hacerse un nombre. Daphne extendió la mano y agarró la de Harry, apretándola con fuerza. Él la miró y la dejó avanzar unos pasos. Te equivocas, Granger. Harry es la persona más valiente que he conocido. Es desinteresado y honorable. Todo lo que hace es porque se niega a que lo derroten y siempre quiere ayudar. Me parece recordar un incidente con un troll en el que desafió las órdenes de un profesor para salvar la vida de una joven. Hermione miró hacia abajo, con las mejillas rojas.
No lo hace para llamar la atención, y si no te preocupara tanto que sea claramente superior en poder mágico, lo verías. Daphne se volvió hacia Harry y vio la suave felicidad en sus ojos. Como puede ver, señorita Granger, no necesito su ayuda. He aumentado mis estudios y he mejorado sin usted. Y, para ser sincero, no quiero permitir que siga con comentarios despectivos, y como no veo ninguna manera de que me escuche, no tengo nada más que decirle. Adiós. Daphne no pudo evitar recordar cuánto significa Hermione para Harry y no pudo evitar pensar en eso. Flashback. Daphne entró en el ala del hospital con la esperanza de obtener una poción para el dolor de cabeza. Ella había sido acorralada por Draco Malfoy quien, después de decirle que la había elegido para ser su novia y que debía sentirse honrada, había tratado de besarla. Daphne actuó por instinto y golpeó al tonto arrogante mientras inclinaba la cabeza hacia ella. Cayó al suelo en shock, dándole a Daphne la oportunidad de sacar su varita y aturdirlo. Ella lo había dejado inconsciente en el frío suelo de piedra cerca de la entrada a los dormitorios de Slytherin. Alguien finalmente lo encontraría y lo despertaría, momento en el que iba a estar enojado. Daphne no se preocupó demasiado por eso, no le tenía miedo y, si él intentaba algo más, iba a mostrarle sus pensamientos de venganza. Se vieron interrumpidos cuando notó que no estaba sola en la habitación. Harry Potter estaba sentado en una silla al pie de una cama de hospital hacia el otro extremo de la habitación. Hermione Granger estaba petrificada en la cama, la última incorporación a la extraña colección de estudiantes petrificados de Hogwarts. Harry no se había dado cuenta de su llegada y ella consideró irse antes de que él la notara, pero parecía que necesitaba a alguien con quien hablar. ¿Estás bien, Potter?, preguntó ella mientras su cabeza se sacudía con sorpresa. Finalmente se encogió de hombros y le hizo un gesto para que se sentara. Estoy bien, pero Hermione no. Tampoco todos los otros niños que han sido atacados. Ojalá supiera qué hacer. ¿Qué hay para que hagas? No es tu responsabilidad ser el héroe de todos. Tal vez no todos, pero creo que se lo debo a ella. Ya veo. No sabía que ustedes dos estaban juntos. ¿Qué? No, no es nada de eso. Hermione es mi mejor amiga. Nunca tuve amigos antes de venir a Hogwarts, mi estúpida ballena de primos se aseguró de eso, así que cuando llegué y me encontré con ella y Ron, fue increíble. Es realmente agradable tener personas que se preocupan por ti. Ambos son como la familia que nunca tuve. Ver a Hermione así me hace sentir mal, como si hubiera dejado que mi hermana se lastimara o algo así. Harry dijo mientras miraba a Daphne. Ella había reaccionado a su declaración mucho más fuerte de lo que él creía que haría, hasta el punto en que creyó ver lágrimas en sus ojos. ¿Estás bien? Bien, solo sé exactamente lo que quieres decir. Ella respondió mientras se limpiaba los ojos con la mano. Todos van a estar bien, Potter. Tan pronto como se hayan cosechado las mandrágoras, la poción para despertarlos estará lista y tendrás a tu amigo de vuelta. No te gusta mucho Hermione, ¿verdad? Daphne se sorprendió por su pregunta, pero decidió responderla de todos modos. No diría que me importa lo suficiente como para que incluso me disguste, pero no realmente. ¿Y por qué no?, preguntó Harry, interesado en cómo otros veían a su amiga. No tiene nada que ver con que ella sea una mugle, si eso es lo que estás preguntando. Está más en su actitud. Ella trata de demostrar que es buena y pequeña bruja que a veces termina reprendiendo a otras personas que no se lo merecen. Apuesto a que te trata a ti y a Weasley como si fueran incapaces de estudiar o aprobar tus clases sin ella. No seas tan dura con ella. Y ella intenta que estudiemos cuando preferimos hacer otras cosas. Dijo en defensa de su amiga. Pensé que sí. De todas formas no importa, ¿quién se dará cuenta si un Slytherin no es el mejor amigo de un Gryffindor? Cierto. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí?, preguntó Poción de dolor de cabeza. Malfoy estaba siendo un pinchazo, así que le di una bofetada. No estoy herido, ¿verdad?, preguntó mientras se apartaba el pelo de la frente. Harry sonrió cuando vio el punto rojo donde sus cabezas se habían conectado. También se dio cuenta, no por primera vez, de lo bonita que era. Es un poco rojo, pero creo que vas a vivir, pronunció. Bueno, gracias, sanador Potter. En realidad, prefiero al Dr. Potter, también podrías ser un mugle. Ella se echó a reír con un pequeño movimiento de cabeza. Harry incluso había salido de su mal humor el tiempo suficiente para sonreírle. Realmente espero que tu amigo mejore, Potter. Intenta no preocuparte tanto. Al decir esto, se levantó y comenzó a caminar fuera de la habitación, olvidando por completo la poción para el dolor de cabeza por la que había venido. Fin del flashback.
Los tres llegaron al aula de transformaciones, donde Harry los dejó para ir a la biblioteca. Daphne y Neville se acomodaron en la parte de atrás y escucharon la clase de McGonagall sin apenas escuchar, pero aún así lograron transformar la gallina de Indias y el conejillo de Indias para Daphne a la cuarta y para Neville a la séptima. Desde que habían estado estudiando más, Neville había empezado a desarrollarse en todas las áreas. Cuando Daphne descubrió que aún sostenía la varita de su padre, despotricó durante 15 minutos antes de dictarle una carta mordaz que él firmó y envió a su abuela. 3 días después, recibió un permiso especial para ir al Callejón Diagon a visitar a Ollivander y conseguir una varita nueva. Atención, por favor. McGonagall continuó explicando sobre el baile de Navidad y Daphne sintió que una sonrisa se dibujaba en su rostro al pensar en un chico moreno de ojos verdes. Ay, pero ¿y si no?, preguntaba. Sintió el pánico apoderarse de su cabeza antes de que Neville le diera un codazo con una sonrisa. Ella captó la diversión en sus ojos, como si pudiera leerle el pensamiento, y se encontró devolviéndole la sonrisa mientras agachaba la cabeza, ligeramente avergonzada. La clase empezó a salir y los dos vieron a Harry esperándolos en la puerta cuando McGonagall lo llamó. Ambos se detuvieron de inmediato en la puerta a pesar de los evidentes intentos de McGonagall de que se fueran, y por lo tanto, escucharon mientras ella les explicaba el baile y les revelaba que Harry acompañaría a su cita al principio. No pierda el tiempo buscando una cita, señor Potter. No quiero que avergüence a Hogwarts. Profesor, creo que puedo decir con seguridad que no seré yo quien avergüence a Hogwarts. Harry ni siquiera intentó ocultar el desdén en su tono. No olvidaría los numerosos comentarios que se habían hecho al alcance del oído del profesor y cómo ella simplemente se había dado la vuelta. Sintió como si le hubieran dado una bofetada y no confiaba en su voz, así que le hizo un gesto para que se fuera. Tras la primera prueba, se había reprendido duramente y había afrontado muchos de los errores que había cometido desde Halloween. También había hablado con su querida amiga Poppy Pomfrey, quien le había recalcado algunas verdades que hicieron estremecer a la escocesa, y sabía que necesitaba desesperadamente enmendarlas de alguna manera. Mientras tanto, Neville necesitaba algo del dormitorio y quería revisar una trampa diabólica en los invernaderos, así que Harry y Daphne entraron solos a la biblioteca. Harry se apresuró a coger unos libros de runas que Remus le había recomendado antes de girarse y encontrar a Daphne, inclinada sobre un libro, escribiendo en un cuaderno. Harry les había enseñado bolígrafos y cuadernos, y lo fácil que era usarlos, y Daphne le había robado el suyo enseguida. «Oye, ¿qué haces?». Se sentó a su lado y se inclinó, inhalando el aroma a vainilla que ella usaba. Vector quiere 16 pulgadas para el lunes, pero está bien y es bastante simple. ¿Cómo estuvo la transformación? Estuvo bien, el casting de Neville cada vez es más fuerte. Observó cómo Daphne volvía a planificar su ensayo. ¿Cómo iba a pedírselo? Tenía que ser bueno, quizá sencillo. Presentía que lo maldeciría con uñas y dientes si lo hacía en público o de forma ostentosa, y quizá podría invitarla a salir al mismo tiempo. Daphne sentía su mirada fija en ella y se concentró con todas sus fuerzas en el trabajo que tenía delante. Harry la observaba cada vez más y, a diferencia de otros, la hacían sentir bien. Esperaba que con el baile él se lanzara primero. Era divertido, inteligente y la escuchaba en lugar de dejarla de lado, y desde luego no quería que Weasley ni Granger se lo llevaran. Presentía que se llevarían bien y quería probarlo. Tan absorta en sus pensamientos que no oyó a Harry llamarla hasta que le dio un codazo en el costado, lo que la hizo mirar directamente a los ojos Esmeralda, y ver el humor, el cariño y la preocupación la hizo jadear un poco. ¿Estás bien? Sí, lo siento, estoy perdida en mis pensamientos. ¿Qué pasa? ¿Nos vemos esta noche después de cenar? ¿En el recibidor? Claro, ¿por qué? La mente de Harry se quedó en blanco por un breve momento. Quiero mostrarte algo, pero tengo que irme ahora a conocer a Neville. Daphne tenía una expresión perpleja. Pensó que Neville los encontraría allí. Pero mientras él cogía sus cosas y salía corriendo a buscar a Neville, se deshizo de ello y volvió a la arimancia, intentando ignorar las mariposas en el estómago y convencerse de que probablemente tenía algo que ver con el torneo. Harry corrió por el pasillo ignorando todos los gritos mientras buscaba a Neville, al final lo encontró en el invernadero 3. Voy a invitar a Daphne al baile esta noche y creo que tengo un plan. Durante el resto del almuerzo, los chicos trabajaron juntos y, para cuando las clases obligaron a Neville a irse, ambos confiaban en que Harry podría estar solo sin que los nervios lo dominaran. Mientras las clases transcurrían, Harry bajó a ver a Dobby.
El pequeño elfo se estaba haciendo amigo rápidamente y Harry quería demostrarle su aprecio. Señor Harry. Hola Dobby, ¿cómo estás? Dobby está feliz. Amo Harry, ¿puedo hacer algo por usted, señor? No, a menos que puedas ayudarme a hacer realidad mi cita perfecta, bromeó Harry mientras se desplomaba sobre la mesa. Observó cómo las orejas de Dobby bajaban antes de levantarse de nuevo. Dobby podría saberlo. ¿Ha pensado el amo Harry en la sala de ir y venir, señor? Harry no estaba completamente seguro de lo que Dobby quería decir, pero sabía que su amigo tenía un método detrás de su locura, así que negó con la cabeza. Nunca he oído hablar de ello, ¿qué es? La sala de venir y ir crea todo lo que la persona desea y le da todo lo que necesita. Si el maestro Harry quiere una cita perfecta, ¿no podría la sala dársela? Harry miró a su amigo asombrado por la simplicidad de la idea. Gracias, Dobby, es increíble. ¿Cómo demonios lo encontraste? Dobby estaba saltando sobre las puntas de sus pies de la emoción y una amplia sonrisa le dividía la cara. Todos los elfos lo saben, no mucha gente. ¿Sabes cuánto tiempo lleva ahí? ¿Cómo se creó? Preguntó Harry, desesperado por obtener detalles sobre una habitación que sabía que Sirius desconocía. De lo contrario, la habría mencionado antes. Dobby no, pero Mixie sí. La criatura se lanzó de inmediato a la bulliciosa incursión y regresó segundos después con una elfa mucho mayor, con mechones de pelo sobresaliendo de las orejas y la funda de almohada blanca con el escudo de Hogwarts salpicada de salsa. Dobby dice que quiere saber sobre la sala de entrada y salida. Sí, por favor, si no es mucha molestia. Está bien, joven amo. La historia es que Lady Ravenclaw lo creó para los necesitados. Se convierte en todo lo que necesitas, solo tienes que pensarlo. Se llena de conocimiento y les da a las personas lo que necesitan. Es increíble, muchas gracias, dijo, y observó cómo el elfo encorvado hacía una reverencia y se alejaba. Dobby, ¿cómo estás? Estoy bien, amo Harry, pero, Winky está muy molesta. Dice que su amo la necesita. Lleva mucho tiempo sin limpiar, susurró Dobby, señalando al elfo doméstico que estaba acurrucado en un taburete junto al fuego, con aspecto triste y angustiado por el comportamiento de su amigo. Winky es un buen elfo. Winky pertenece a su amo, gritó la pequeña criatura. Winky, el señor Crouch está bien. Lo he visto y está bien, dijo Harry intentando consolar a la criatura. Esto solo provocó un aullido de Winky mientras las lágrimas corrían por el paño de cocina que agarraba en su regazo. Harry rápidamente le pidió a Dobby que le mostrara la habitación o al menos le explicara dónde estaba para investigar. Se había enredado tanto que tuvo que darse prisa para reunirse con Daphne a tiempo, y se alegró de que él y Neville se hubieran preparado también. Daphne buscó a Harry en la cena y los nervios volvieron a aparecer cuando no pudo encontrarlo. ¿Qué te tiene tan congelada? Le preguntó Tracey a su amiga. Harry me pidió que nos viéramos después de cenar, pero no está y no tengo idea de qué podría ser. Tracey le sonrió a su amiga. ¿Te gusta Ara? ¿De verdad que sí? Sí, tú, espera, ¿qué? Tracey parecía atónita. Dije que sí, que me gusta y me preocupa lo que vaya a decir. ¿Y si ha vuelto con Granger y Weasley? Bueno, mira esas miradas, no hay manera de que haya vuelto con ellos. Los Gryffindors le lanzaban miradas de odio bastante fuertes. Te digo, Dap, es mucho más probable que el chico te invite al baile. ¿De verdad lo crees? Tracey le sonrió a su amiga y le apretó la mano. Esta era la Daphne que no mucha gente conocía, la que se asustó y se volvió tímida y dejó que sus inseguridades se apoderaran de ella. Realmente creo que sí, por lo que me has dicho y por lo que he visto, al chico le gustas mucho, solo confía en los dos y vean a dónde va. Tan pronto como terminó el último de su eclair de chocolate, Daphne salió del salón con Tracey a su lado, otros también se habían ido, pero no querían que nadie difundiera rumores. Al ver al residente niño que vivió esperando justo dentro del vestíbulo de entrada, Tracey le guiñó un ojo en dirección a Harry antes de dirigirse a las mazmorras en silencio. Los dos se saludaron alegremente antes de que Harry tomara su mano y la llevara fuera a su árbol donde se habían sentado hace 5 semanas, con un movimiento de su varita el aire a su alrededor se calentó y había una suave manta azul en el suelo en la que se acomodaron felices. Con el cielo nocturno frente a ellos y el silencio a su alrededor, Harry estabilizó su respiración y sacó una rosa azul hielo con un delicado brillo en los pétalos exteriores de su túnica. Él y Neville habían trabajado en cómo mantenerla viva y el color brillante. Te has convertido rápidamente en mi mejor amiga. Eres inteligente y divertida, y puedo ser yo misma contigo. Sería un honor para mí que me acompañaras al baile de Navidad.
Daphne sonrió tan pronto como él sacó la rosa y cuando terminó su frase, ella ya estaba asintiendo con la cabeza con entusiasmo y lo atrajo hacia un abrazo. Sí, por supuesto. La flor es preciosa. Neville me ayudó, pero esto es algo extra. Con un brazo sujetando a la hermosa Slytherin, el otro sacó una caja sujeta con una cinta verde bosque. Daphne la tomó y jadeó al revelar lo que contenía. Harry extendió la mano y la sacó. En el extremo de una delicada cadena de plata descansaba una esmeralda con forma de lágrima que brillaba intensamente. Mi papá se lo regaló a mi mamá cuando asistieron a su primer baile juntos. Me preguntaba si te gustaría usarlo. Daphne lo miró fijamente y Harry claramente de repente reconsideró su decisión. Si no combina con tu vestido, no tienes por qué hacerlo. De todas formas, fue una idea estúpida. Fue interrumpido por unos suaves labios, presionando su mejilla y su rostro sonriente ocupando toda su visión. Me encantaría usarlo y combina a la perfección con mi vestido. Gracias. Ella lo colocó cuidadosamente de nuevo en la caja y los dos se acomodaron para hablar de cosas sin importancia mientras se relajaban juntos. El problema es que tú, suspiró profundamente y Daphne le gritó mentalmente que siguiera adelante. Has llegado a significar mucho para mí, me preguntaba si quizás te gustaría tener una cita. Una cita como Dios manda, ¿sabes? Estaba exuberantemente orgulloso de sí mismo por haberlo dicho con tanta calma y sabía que si Daphne supiera los muchos y dolorosos intentos que había sido necesario para hacerlo bien, lloraría de risa. Por otro lado, Daphne había luchado por mantener su felicidad y emoción contenidas mientras se mordía el labio para contener cualquier sonido alegre que surgiera de ella y se conformó con empujarlo hacia atrás y suspirar felizmente. Sí, Harry. Me encantaría salir contigo.